Bueno, miren, pues se trata de la publicación de este libro, Cuauhtémoc Negado. Y pues en primer lugar el libro, con su título, es lo que voy a hacer, voy a explicar el título. Y en lugar de explayarme y abundar, mejor vamos dialogando y así a partir de las preguntas vamos profundizando en temas, ¿verdad? Es lo que yo me pensé para esta ocasión. Entonces, pues Cuauhtémoc Negado, en primer lugar, da una voz de alarma, ¿ah? Porque alguien querido para nosotros, para todos los mexicanos, porque siempre hemos tenido como alguien positivo, está negado. Ese es el aviso. Está sucediendo algo mientras nosotros estamos haciendo todas nuestras labores, ¿verdad? Para la vida, para tratar de que las cosas cambien. Mientras tanto, está sucediendo la negación de algo muy importante. Entonces, ese es lo que hace el libro, ¿no? En primer lugar, da una alarma, un aviso, póngase abusado, ¿no? Porque nos están comiendo el mandado, vamos a decir, ¿no? Esta es una riqueza de nuestro pueblo, nos la están despojando, ¿no? Y luego, como subtítulo, pues el libro dice análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc. O sea que esto hace memoria de que se encontraron los restos de Cuauhtémoc en Ixcateopan, Guerrero. La profesora Eulalia Guzmán y su equipo, después de investigar los documentos de la familia Juárez, en donde se indicaba que debajo del altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Ixcateopan, allí debajo del altar se encontraban los restos de Cuauhtémoc. Bueno, pues estudia los documentos, estudia la tradición oral, tiene dos indicios, dos dichos pues, un dicho escrito y un dicho oral de gente viva, ¿ah? Que dicen que ahí, pues hay que pasar del dicho al hecho. Y al hacer la excavación encuentra efectivamente el entierro de Cuauhtémoc. Pues esta es una prueba científica triangular, ¿ah? Con dos indicios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con dos indicios y una evidencia encontrada. Bueno, pero después de que ocurre este hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Ixcateopan, se procede a negar que el hallazgo es auténtico. Y hubo más pruebas científicas entregadas por investigadores que Eulalia Guzmán llamó en su auxilio. Y se crea una comisión para negar la autenticidad del hallazgo y se crea otra comisión y 26 años después se crea una tercera comisión. O sea que no estaba tan fácil negarlo, ¿ah? Entonces necesitan crear 3 comisiones negacionistas como para que la cosa parezca como que así está el asunto, ¿verdad? Como que realmente esos no son los restos de Cuauhtémoc. Entonces, de eso es de lo que habla esta parte del subtítulo, ¿no? Que este libro trata de analizar cómo fue construida la negación de los restos de Cuauhtémoc. Se analiza, ¿no? Se hace un estudio científico de una polémica científica. Eulalia Guzmán y otros científicos afirman, argumentan
con base en pruebas científicas que esos son los restos de Cuauhtémoc. Y otros científicos dicen que no. ¿Con base en qué? ¿Qué pruebas científicas se entregaron? ¿Qué argumentos dijeron? Entonces esta es una polémica científica. Y la cosa es que ya nos quedamos con lo que dicen los científicos. Pues no, también se puede hacer un análisis científico de lo que dijeron los científicos, para ver si lo dijeron bien, para ver si sus pruebas realmente son científicas, o son científicas pero alcanzan hasta dónde, y hasta dónde no alcanzan. O sus argumentos son lógicos, o tienen incoherencias, están mal hechos. O no solamente están mal hechos y tienen incoherencias, sino que son sesgados, son de mala leche, cuando debieran ser científicos. Todo esto sucede en cualquier polémica científica. Entonces, de eso se trata el libro, de hacer el análisis científico de una polémica científica, pero que a nosotros nos importa mucho. Vamos a decir, existen libros de divulgación de la ciencia, ¿no? Hay que conocer el átomo. Entonces, pues son teorías muy complicadas, pero hay científicos que se dedican a facilitar la comprensión de esa teoría. La teoría de la relatividad de Einstein, la teoría de los gases, X. Hay libros de divulgación científica para que el pueblo conozca estas verdades, se entere. Pues lo mismo sucede aquí. Hay una polémica entre científicos. ¿Y dónde está el libro de divulgación que nos explica qué dijo y por qué Eulalia Guzmán dijo esto y por qué lo negaron? Nomás están los dictámenes que niegan que el hallazgo sea auténtico. Pero ¿quién nos explica cómo construyeron las pruebas? Eso no hay. Es muy chistoso. De un tema decisivo para todos los mexicanos, no hay una explicación al alcance de la gente, sino hay que creerle a los científicos. Pero no, eso no, si la ciencia es para explicarse, la ciencia es para discutirse, para explicarse, no para que la creamos. Pero es chistoso, queda como religión, como un dogma. Esos no son los restos de Cuauhtémoc, y ya llevamos 47 años desde la última vez que dijeron que no eran auténticos. Pues, si el Instituto de Antropología e Historia Nacional, que debería hacer este trabajo, que debería servir al pueblo y explicarle, mire, la maestra Guzmán se equivocó por esto y por esto, presentó esta prueba, pero la prueba no sirve por esto, o sea, la prueba no sirve. Usted me tiene que decir por qué. ¿Por qué no sirve? ¿Qué criterios utilizó? Y no dice nada. Es un silencio muy extraño, que es muy importante que notemos. Pues porque nos están negando a Cuauhtémoc y no dicen las razones. Entonces, esto es lo que está indagando el libro. Va precisamente haciendo esto que el Instituto, el INAH, no ha querido hacer y otros científicos no han hecho. Han sido omisos cuando que deben de servir al pueblo de México en un problema tan sentido por este pueblo, que forma parte de nuestra conciencia nacional y de nuestra identidad nacional. Entonces, de repente, el pueblo mexicano tiene derecho a la información, en este caso a la información científica. Claro. Bueno, está conculcado ese derecho, ni siquiera se lo reconoce. El pueblo mexicano no tiene derecho a la información científica acerca de su propia historia. Cabrón. Es como si nos estuvieran diciendo eso, nomás que no lo dicen, porque si lo dicen se nota. Entonces va por debajito del agua. Entonces está ocurriendo esa negación por debajo del agua. Está ocurriendo un despojo de nuestra conciencia nacional.
Entonces, bueno, pues hay intelectuales que no compartimos eso. Pues hay que explicarlo. No nada más hay que narrar, hubo una polémica y dijeron, no, hay que analizar lo que dijeron. Hay que explicarle a la gente en dónde quitaron esta prueba de Eulalia Guzmán, no sirve. ¿Con qué criterio? El criterio es viciado, ¿no es cierto? Esto, que se note. Entonces, esto es lo que hace el libro, ¿no? Expone de qué lado están las pruebas científicas y de qué lado están los sesgos ideológicos. Yo me he topado con un fenómeno pues, interesante, ¿no? Con distintas personas de la mexicanidad que pues son gente que tiene muy entrañablemente a Cuauhtémoc en el corazón. Y entonces, pues, pero dicen, muchos de ellos, dicen, a mí no me interesa esto de la discusión de que la polémica, que si están, que si no están, que si son, que si no son, a mí me vale madre. Yo en mi corazón, ese es Cuauhtémoc y por eso vengo a danzar aquí, por esto vengo a honrarlo. Bueno, qué bueno que tenga el corazón tan firme la persona, ¿ah? Pero ¿por qué no le interesa la verdad? Así le está entregando, se está entregando amarradito, le está entregando las armas a quienes han conculcado ese derecho, a quienes han cometido el despojo, a quien dicen que los restos no son y que chitón, no hay nada que discutir. Pues yo tampoco te discuto, ni te cuestiono, ni... A mí tampoco me interesa la verdad dicha, me interesa nada más la verdad que tengo en el corazón. Bueno, esta posición, ¿por qué existe? En el 78 inician todo el proceso del siglo pasado. Inician todos los procesos de celebración de Cuauhtémoc. Llevan cientos y luego miles de danzantes han llegado a Iztacalco. Comienza en el 78, pero ocurre que en el 76, entre el 76 y el 89, en el 77 se publicaron el dictamen de la Comisión Bonfil, el último dictamen negacionista, ese que quedó como cosa juzgada. Esos no son los restos de Cuauhtémoc. Y ya estaba muy viejita Eulalia Guzmán, y al año siguiente murió Alfonso Quirós Cuarón. Pues ya no hubo quien propiamente defendiera, sí se defendió, pero pues débilmente, el sustento científico del hallazgo, ¿eh? Y entonces eso quedó como si hubiera sido cierto, la última palabra de Lina. Y que no hacían sino repetir los dictámenes de las anteriores comisiones, no añadieron. Sin investigar. Sí investigaron, pero, o sea, es también de lo que da cuenta el libro. Cómo repiten y investigan una parte secundaria, pero luego la quieren presentar como si fuera decisiva, ahora, no siéndolo. Dice que hay un sesgo ideológico desde Silvio Zavala, ¿no? ¿Cómo fue, no? Que fue el iniciador de la comisión Marquina Zavala. De ese sesgo ideológico. Esto no tendrá también en cierta forma el Estado lo haya presionado, o sea, porque recordemos que más o menos en esa época se encontraron los restos del invasor Hernán Cortés, entonces como que más o menos no sería una lucha ideológica política, o sea, de decir, sabes que hay que negar todo y acá hay que elevarlo, o sea, por decir algo similar a eso, así como dice del sesgo ideológico. Tiene que ver, por supuesto. Los hispanistas opresores de pronto dicen que se inventó lo de Cuauhtémoc porque en el 46, 3 años antes, se habían encontrado los restos de Cortés. Pues ahí están los restos. Estamos orgullosos de nuestro héroe.
Y entonces que los mexicanos, los mexicanistas, pues dijeron, no, pues nuestro Cuauhtémoc, y entonces inventaron que ahí estaba Cuauhtémoc. ¿Va? A ver, dice que fue porque querían, y porque querían exaltar, que fue por un interés político. Puede que sí, puede que no, es una investigación a hacer, pero trato de enfocarlos en que sea por una cosa o sea por otra cosa, aquí hay una discusión científica con pruebas y argumentos que deben de ser lógicos y deben de ser consistentes con las pruebas. ¿Quién presentó unas pruebas científicas y son consistentes sus argumentos? Eulalia Guzmán. ¿Quién presentó unas pruebas que son parciales, no son suficientes y presenta argumentos que tienen sesgos ideológicos e incoherencias? La parte negacionista. De momento no me interesa saber por qué interés lo hicieron. Por un interés político, que sí, porque lo que me interesa saber es quién tiene la verdad. ¿Quién habló con verdad? Y si nosotros tenemos que arrinconarnos y nada más tomar una posición defensiva diciendo, a mí no me interesa la verdad, la discusión, sino que yo en mi corazón tengo a Cuauhtémoc, porque eso es una posición defensiva. Claro. Es fuerte, pero es mi último reducto. Cuando ya, pues digo, no, pues si los científicos están diciendo que no, me hago para atrás. No me interesa la ciencia, pues porque va a decir que no, o porque está muy difícil decirles, contraargumentarlos, pero no está difícil, ese diagnóstico está mal hecho, se puede probar fácilmente, más es cosa de detalle. A ver qué pruebas presentaste, a ver tus papeles, paloméale, está fácil. A ver, ¿y qué argumento? Oye, ¿y este argumento tiene que ver con esta prueba? No es suficiente, mano. A ver, regrésese, tráigame otra prueba. Y entonces se puede saber muy bien que quien tiene la razón son quienes dieron las pruebas científicas y los argumentos favorables a la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Esto se puede claramente definir si se hace un estudio científico de la discusión científica, que es a lo que se dedica el libro. Y esto le entrega de nueva cuenta la ciencia al pueblo. La ciencia nace del pueblo. No es algo que, quién sabe, no, nace del pueblo y luego los capitalistas se la usan para sus fines, se la apropian y nos despojan de la ciencia, pues va de regreso. La ciencia es del pueblo y sirve al pueblo. Tenemos el corazón bien firme y también la cabeza bien clara. No nomás el corazón bien firme, ahí está Cuauhtémoc, sino también en la convicción. En la convicción y en la argumentación, y lo podemos defender. No tenemos que estar arrinconados, calladitos, podemos defenderlo y protestar cuando está haciendo algo. Vean ustedes, aunque tener en el corazón la certeza de que ahí está Cuauhtémoc, pero no poder decirlo, no poder convencer a alguien, es una posición firme, pero de pocas personas, porque es muy difícil comunicarles lo que yo tengo en mi corazón y que ustedes, a partir de que yo les comunique lo que tengo en mi corazón, también tengan lo mismo en su corazón. Es difícil, no es imposible, pero es difícil. Vean ustedes, por ejemplo, un danzante, cuántos años tiene de formación en una mesa de danza, como para que realmente ya dance bien y tenga convicción y sienta que ahí enfrente tiene los restos de Cuauhtémoc, por decir algo. De hecho, se tarda tiempo, es difícil la formación de un compañero. Pero es muy fácil en una plática, ¿verdad?, con argumentos bien estructurados, ¿verdad?, probar, mira, aquí está así, así, sí. Entonces, eso facilita mucho la lucha, es lo que les quiero decir. Y hace que se agrande la cantidad de personas que tienen a Cuauhtémoc en el corazón. Por eso es muy importante
rescatar la ciencia para el pueblo. Por eso es importante añadir a la convicción del corazón la certeza demostrada en la cabeza, porque es fácil uno platicarle a otro que esto es así. Ya poco a poco la otra persona, entendiendo, también generará en su corazón algo, ¿verdad? Pero es que si nosotros argumentamos el hecho de decir, mi corazón me dice que ahí está, pero no es nada más por el saber que dijeron que ahí estaban, sino que en la fotografía donde está Eulalia Guzmán exponiendo que había descubierto los restos, hay unos ancianos, y esos ancianos significan una tradición oral, a la cual, de acuerdo a nuestras costumbres, es ahí la verdad, nada más. Tal vez sí necesitamos un poco más de ciencia. Pero es que ellos dicen y pueden decir mentiras. Ellos dicen y creen estar diciendo verdades y ya no se acuerdan bien. No es suficiente. A esos ancianos hay que armarlos. Están desarmados. Y tienen el corazón hay que armarlo, es un corazón desarmado. Sí, yo estoy de acuerdo. Ese es el punto. Sí. No que no sea válida la tradición oral, no es que no sea válida la certeza del corazón, sino que está desarmada. Sí, y hay muchos argumentos, porque desde un principio Eulalia Guzmán no respetó los protocolos, ¿no? En este caso, de haber dicho a su jefe inmediato, hoy descubrí los restos de Cuauhtémoc. ¿Para qué? Para que el director no llegara y decía, yo los descubrí, como sucedió con la Tlaltecutli, cuando Álvaro Barrera, que fue el descubridor, Matsui Moctezuma ya estaba argumentando que él lo había descubierto. Y esto lo oí directamente de Álvaro Barrera, de cómo trataban de quitarle el descubrimiento. Pero dentro del ámbito de arqueología saben todo el mundo que Álvaro Barrera fue el que lo descubrió. Entonces, según sé, Eulalia Guzmán lo dio a conocer directamente para evitar precisamente ese robo de autoría, vamos. Y lógicamente, como se saltó las trancas, no se la aceptaron desde un principio. Antes de cualquier análisis, no se lo aceptaron. Y lógicamente que cuando llegaron a hacer el análisis, pues de antemano ya iban con una negación. No, precisamente no son así, no es así el evento. Yo le estaba planteando en general las cosas, sin ir a detalles, pero los detalles son importantes, ¿ah? Yo les estaba nada más explicando el título del libro, ¿ah? Para que a partir de ahí comenzáramos a dialogar, pero pues ya comenzamos a dialogar, ¿ah? Y nada más me falta explicarles la última parte del subtítulo que dice epistemología y método. Pero antes de entrar a eso, vamos a entrar a este detalle. Cuando recién llega, el día 27 de septiembre de 1949, al otro día de que Eulalia Guzmán da la noticia de que han encontrado los restos, llega Marquina Zavala, llega Ignacio Marquina, y llega también Alfonso Caso. Y ya está pues lleno de periodistas el pueblito. Y entonces, pues, ¿qué opina? No, pues es impecable la investigación de la profesora Guzmán, dice uno. Y el otro, sí, pues ya tenemos gran reconocimiento, dice Caso. La profesora Guzmán tiene muchos valimentos, ella es una gran científica y todo está en orden, todo está correcto, todo está en orden. Es lo primero que dicen. Está documentado, con foto, escrito por los periodistas, publicado en varios periódicos. Eso fue lo primero que hicieron, ¿no? Porque no podían contraargumentar. Posiblemente ellos repudiaban que se estuviera diciendo que se hubiera descubierto realmente ahí los restos de Cuauhtémoc, pero no podían negarlo, tenían que plegarse a las pruebas científicas. Si durante 7 meses esta mujer, que es de especialista en documentos antiguos, que es la mejor paleógrafa de México, ha estado estudiando los documentos y de acuerdo a los documentos se dice que hay una tradición oral, estudia la tradición oral y tiene un dicho escrito y un dicho oral,
y los dos dichos son coincidentes en que debajo del altar mayor, ahí están unos huesos, le rasca y ahí están los huesos, con una placota que dice Rey, Señor Cuauhtémoc, bueno, es una prueba triangular, una prueba científica. Entonces, no tienen cómo impugnar, ¿no? Llega al otro día el jefe de arqueólogos del INAH, Jorge R. Acosta, y pues revisa los trabajos de arqueología. Ve que aquí están los huesos, aquí está la placa. Ve todos los huesos. ¿Tienen el croquis? No levantamos croquis de cómo fuimos haciendo el hoyo. Bueno, tienen un diario de que durante 6 días estuvieron escarbando. No tenemos diario. Bueno, pues aquí hay un problema porque miren, esos 2 pisos, hay un piso blanco y un piso de tepetate. ¿Hasta dónde llegaba el piso? ¿Hasta allá o antes? Porque allí se puede meter una persona. Entonces hay que saber las medidas, si no fue violada. ¿Se acuerdan? Pues no nos fijamos en eso, pero pues que sí era como... Pero no nos acordamos bien. Bueno. Entonces, efectivamente hubo fallas en la excavación. ¿Qué fallas son? Son fallas formales. Cuadernito y dibujito. El diario y el dibujito que fue. Pero una cosa es lo que yo dibujo para que se guarde en memoria y se verifique. Y otra cosa es lo que yo rasco y lo que yo encuentro. Uno es una parte formal de la investigación y otra es una parte real. La parte real de la investigación, pues por supuesto que es la más importante que la formal. Eso lo saben los arqueólogos. Y entonces, aunque hubo fallas, las fallas eran formales. Pero ellos, a partir de esas fallas formales, dijeron, por aquí nos podemos colar. Y entonces es a partir de ese momento que platican Marquina, Alfonso Caso, que ya habían dicho que todo estaba en orden y que estaban enalteciendo a la profesora Guzmán, y platica también con Jorge R. Acosta. Y entonces quedan de acuerdo, se regresan de Ixcateopan, en esa época se hacían casi 2 días, pues van platicando y van armando cómo pueden hacer todo el programa de negación, ¿no? Y es de allí, de esta plática, que surge la primera comisión negacionista. Pues, ojo, si hubiera sido suficiente estos errores, ni siquiera se requiere comisión. Pero como nada más son formales los errores y no reales, tienen que aderezar su negativa con otras propuestas. No obstante, siempre han tratado de hacer valer los errores formales, hacerlos pasar como si fueran reales. Este es uno de los sesgos ideológicos que está presente en la polémica, ¿no? Ellos debían haberse mantenido en que hay errores formales, pero no son suficientes para negar que el hallazgo es auténtico, ¿no? Porque realmente, ¿qué significa este real? ¿Por qué es tan importante? Porque yo digo, dice Alfonso Caso, siguiendo al jefe de arqueólogos, Jorge R. Acosta, allí en la diferencia entre el piso blanco y el piso de tepetate, allí se pudo haber metido alguien y haber hecho lo que sea allá abajo, o sea, metió otros huesos de quién sabe quién. Bueno, está buena la hipótesis, ¿no? Pues sí puede ser. Bueno, pero una hipótesis científica no es nomás te aviento un cohete y a ver si brincas, sino es cómo le hizo para meterse. El cómo, no nomás tienes que decirme el qué. Alguien se metió, hizo lo que quiso, sino cómo se metió, con qué instrumentos, con qué gente, solo, a qué hora, en qué, ¿entiendes? ¿Sí? Lugar y tiempo y medios. Bueno, entonces se les olvida que debajo de esos 2 pisitos había una pila de piedras, el Momoxtle,
20 toneladas de piedras que están cubriendo la cista en donde están los huesos. A ver quién se metió y levantó las 20 toneladas de piedra y luego metió los huesos. Y luego En la noche, solito, en un pueblo chiquito. No mames, ¿me entiendes? Entonces, esa es la diferencia entre un error formal y un error real. El error real fuera que, pues, no hay del tal Momoxtle, no hay la pila de piedras que está protegiendo la cista, y yo digo que está inviolada la tumba. Pues no, realmente yo me percato al ir rascando, aunque no haga un diario, que esto no puede suceder. Realmente me percato que si rasco, pero como el altar no tiene cimientos, si no destruyo el altar se me va a caer encima si hago el hoyo. Y entonces por eso destruyeron el altar sin croquis y sin diario. Pero el acondicionamiento real de las estructuras se obliga a que destruyamos el altar y entonces hacemos el hoyo. Y luego, por cómo encontramos los materiales, pues hay que ir sacando piedra por piedra. Y entonces me percato cuando llego al final, que digo, ay, dice una placa que dice 1525. ¿Sabes qué? Ese es de 1525, mano. Porque hay 20 toneladas de piedra que lo están demostrando, no a ver quién se metió. ¿Va? Eso no es una hipótesis. Pero Alfonso Caso, pero el jefe de arqueólogos la presentan como si fuera hipótesis científica. ¿Ves? Hay toda esta serie de trucos que están presentes y que son perfectamente explicables a la gente, hombre. La lógica, ¿no? O sea, claro, la lógica y el condicionamiento de materiales. Hay una cosa material, no es lo que usted cree, sino lo que realmente se puede. Bueno, entonces, como por ahí va el asunto, ¿no? O sea, esto se le puede explicar a la gente y la gente lo puede defender y lo puede platicar con otra gente. Actualmente somos más de 100 millones de mexicanos. Hay que comunicar la verdad entre todos para que recuperemos nuestra identidad nacional bien firme. El jefe de la resistencia contra la invasión es también el jefe de la columna vertebral de todas las resistencias del pueblo de México. No es un mito, son luchas prácticas de masas en contra de poderes extranjeros, los españoles, los gringos y quien venga. Ahorita ya hay una guerra en Ucrania, pero nos la van a mandar para acá. Es la tercera guerra mundial y van a dar manotazos a la soberanía nacional. Ya los están dando. Pues Trump no quería que pusiéramos el muro y por ahí. Entonces, para todo eso los mexicanos tenemos que tener el corazón bien firme y la cabeza bien clara. Las dos partes, ¿va? Las dos partes, porque solamente así podemos estar también todos unidos. Quien nada más tiene el corazón, pues está solo con su corazón. Y otros cuantos, unos cuantos, miles, 100 miles, 2 millones de mexicanistas que tienen el corazón bien puesto, y el resto de mexicanos que tienen corazón débil, pero tienen entendimiento. Hay que hablarles al entendimiento también. Bueno, por eso es importante la recuperación de la ciencia para este asunto. La última parte del subtítulo es epistemología y método, y falta decir aquí lógica. No lo puse porque ya se presuponía. El método es buscar qué métodos siguieron para su investigación Eulalia Guzmán, qué método siguió para su investigación Silvio Zavala, etc. Por ejemplo, ¿con qué método plantean el inicio de la investigación? ¿Cómo le entro? Es un problema. ¿Cómo le entro? Si le entro por acá, voy a enredar las cosas. Entonces tengo que encontrar el camino que me va a llevar hasta el final. Entonces, ¿cómo plantearon el método? ¿No? Cada comisión negacionista tenía la obligación, como es una nueva investigación, tiene que replantear el punto de partida de la investigación. No lo hicieron. Solamente Silvio Zavala es el único que plantea originalmente cómo iniciar la investigación.
Entonces es interesante cómo arma, pero cómo le pasa sus vicios a las siguientes comisiones, cómo son acríticas cuando debían ser científicas. ¿Ah? Y la epistemología, pues la epistemología es la ciencia acerca del saber verdadero. ¿Ah? ¿Qué sabían de verdad tanto unos como otros en cierto momento dado? ¿Ah? Entonces vamos a medir qué verdad tienen establecidas y probadas, y el otro cómo las discute. ¿Tiene con qué discutirlas o no? Entonces de eso trata el libro, y pues trata de discutir, de mostrar que hay un despojo de un bien común. Un bien común como el agua, un bien común como el aire, un bien común como nuestra tierra, nos está siendo robado. Ese bien común es Cuauhtémoc y toda la línea de resistencia anticolonialista y antineocolonialista, que en Cuauhtémoc se afianza. No solamente eso, pues Cuauhtémoc es el resultado, el resumen, la síntesis de toda una civilización, en cada uno de los comportamientos, en la resistencia, en el cálculo político que hace de lo que está sucediendo detrás del cálculo político de Cuitláhuac, del cálculo político de Moctezuma. Ese cálculo político, ¿cómo se hizo? Es toda una civilización, toda una cultura la que posibilita algo como eso. Bueno, pues toda esa cultura. ¿Y qué no tenía que ver con Calpulis? ¿No tenía que ver con un conocimiento del cielo y una matemática? Bueno, eso es lo que está representando Cuauhtémoc. Es la síntesis de toda una civilización que fue destruida, negada, despreciada, pero es también el inicio de toda una línea de luchas reales de indígenas, luego de mestizos e indígenas, y luego de mestizos e indígenas y criollos en contra de los españoles opresores. Y se crea un pueblo nuevo, el pueblo de México, formado por distintas naciones, pues, pero que forma una sola nación soberana y que aprende de lo que tiene en el pasado. La nacionalidad, el nacionalismo es un mito, no. Bueno, sí, el PRI inventa algunos mitos, ¿no? Pero lo fundamental del nacionalismo, lo fundamental de la identidad nacional, no es que tomamos mole o que nos gustan las peleas de gallos. Eso también son adornos. El problema fundamental es la lucha del pueblo por su libertad, por su soberanía. Esa es la columna vertebral de la identidad nacional y de la conciencia nacional. Y esa depende de Cuauhtémoc. Entonces es importante el que tengamos un Cuauhtémoc completo, ¿no? También sus restos. ¿Por qué los restos? Porque esto es un problema de huesos. Hay por ahí algunos artículos periodísticos. Los huesos de Cuauhtémoc. Hay ahí un libro de un norteamericano, Paul Gillingham, que se llama Los huesos de Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Bones, para que se vea cómo está la humillación, ¿no? Y luego 2 puntos, Forging Nationality in Modern Mexico, forjando nacionalidad en el México moderno. O sea, la nacionalidad es una forja. No, bueno, no. O sea, está diciendo en su título que el tema es de huesos, no es de huesos. Que la discusión es de huesos. Cosas muertas que no sirven para nada, pues mejor en tierra. Son cochinadas, hombre. Eso es un problema de huesos. Y luego, que la nación es un tema de puro mito, que se forja artificialmente. Pues, ¿qué mentalidad tiene el cabrón que está haciendo el título? Pues es un imperialista, es un globalista que quiere negar todo esfuerzo por afirmar la soberanía nacional. Claro,
Pero ese es el erudito en el tema de toda la polémica. Es el único libro que observa toda la polémica, pero lo observa así, platicadita. No es nada más platicada, porque platicada se pueden hacer muchos enredos. Hay que hacer el análisis científico de cómo estuvieron las pruebas científicas. No nada más platícame de un modo, platícame del otro y me enredas. Sino, ¿quién tiene pruebas, quién no? ¿Ah? Bueno, entonces, el tema de los huesos. ¿Ah? Ahí en Cuauhtémoc se verifica el siguiente evento. Lo primero que hay que tomar en cuenta es, ¿y por qué está en Izcatiopan, oiga? Pues que no era Tlatoani de acá de Tenochtitlan. Quedan sus restos allá, tan lejos, en un pueblito perdido ahí en la sierra. Y ahí era su mamá, creo, ¿no? Según la tradición de Izcatiopan. Pero ¿qué cree? Que Alfonso Caso hizo una genealogía de Cuauhtémoc, en donde la mamá de Cuauhtémoc es de Tlatelolco y él nació en Tlatelolco. Puro truco. Truco tras truco. Pero ¿qué importancia tiene que la mamá sea de allá y que sea chontal? Pues que el Tlatoani, principal de la Triple Alianza, puede venir de la periferia. ¿Cómo fue posible eso? Pues que no era un imperio despótico sanguinario. Esa es la narrativa que nos dicen que era, de lo que era la civilización de Anáhuac. Pues esto demuestra que no es así. Que las relaciones sociales, no los huesos, las relaciones entre los seres humanos eran completamente de otro tipo. Que se trata de una confederación, una triple alianza confederada, que lleva a cabo alianzas comunitarias con el resto de pueblos de Anáhuac, y que esas alianzas alcanzan tienen tal respeto entre una comunidad y otra, que alcanza como para que el hijo de una indígena chontal y el hijo de Ahuizotl, que ese forma parte del calpulli gobernante de Tenochtitlan, ese hijo pueda venir a gobernar. Sí tiene méritos suficientes, y los tenía. Puede gobernar al conjunto de las alianzas comunitarias. Bueno, este es un mundo completamente distinto que el que nos han platicado. Y entonces, cuando se niegan los restos de Cuauhtémoc, se están negando no los huesos, sino este tipo de relaciones sociales que forman parte de nuestro pasado. ¿Qué más se niega? ¿Y cómo llegaron los restos de Cuauhtémoc ahí si lo mataron en la selva? O sea, aún no estamos en Tenochtitlan, ¿verdad? Es de Tlatelolco, ¿y por qué está allá? ¿Ya viste? Porque la civilización es completamente otra que lo que está diciendo Cortés que era. Bueno, ¿y por qué? Si lo asesinan en la selva a 1200 kilómetros de distancia, los huesos los encontramos en Izcatiopan, supongamos que sea de Izcatiopan, y que su mamá fue de ahí. ¿Pues que no lo mataron allá? Pues sí. Entonces, ¿cómo llegó? Ahí hay relaciones actuales, no nada más las relaciones anteriores que hicieron posible la existencia de que Cuauhtémoc fuera Tlatoani, sino son las relaciones actuales de los guerreros que lucharon con él, que forman parte del pueblo, también del pueblo de Izcatiopan, que porque crecieron con él, porque lucharon contra el invasor con él, pues como que lo matan ahí, lo dejan colgado como animal en la selva, no lo entierran. ¿Cómo lo vamos a dejar ahí? Bueno, aquí hay una relación humana. Hay que inhumar. De ahí viene la palabra humanidad, de inhumar. De que no se deja a la gente como si se la entierra, aunque se le ponga tantita cenicita encima, lo que sea, o se la creme. Cualquiera que sea el procedimiento, ¿verdad? Para que quede protegido los últimos restos.
o se dispersen, se unan con el resto de la naturaleza. Entonces esta humanidad, esta relación humana, este conmoverse porque Cuauhtémoc dio la vida por nosotros, por nuestro pueblo. Nosotros, el pueblo, damos la vida por él. Este es un líder auténtico y este es un pueblo auténtico que tiene humanidad. Ah, no, ¿cuál es la narrativa? Pues Cortés lo dejó, bueno, pues es el enemigo, ¿verdad? Lo dejó como perro en la selva. ¿Y quién lo rescató? Tan perro como Cortés es el pueblo que no lo rescató. Ese es el pueblo de México. Pinche pueblo ingrato. ¿Cómo se va a defender? ¿Cómo se va a defender de los invasores? Si a su líder máximo, que dio la vida por él, lo dejó tirado en la selva. Esa es una herida muy fuerte, que con la quinta carta de relación de Cortés, pues nomás dice allí lo dejamos, pero con que diga eso, lo demás queda. El pueblo que traicionó, o sea, la narrativa de Cortés comienza en que Moctezuma es traidor a su pueblo y que el pueblo lo apedreó, lo mató. Y ahora vemos en la quinta carta de relación termina la cosa en que el pueblo es el traidor al Tlatoani Cuauhtémoc. Bueno, pues es una narrativa que contra los líderes que el pueblo tanto quiere. Bueno, hay líderes que no son auténticos, pero hay líderes que sí son auténticos. Los pueblos solo se pueden mover por líderes, no solitos. Y o sea, líder no, y el pueblo mexicano tampoco. Bueno, eso es lo que está puesto, este tipo de relaciones humanas decisivas es lo que está puesto en juego a propósito de que si están los restos de Cuauhtémoc ahí o no. Y claro, los huesos tienen que ver con este conjunto de relaciones humanas, práctico-materiales, no meramente simbólicas. Entonces, reducir todo este conjunto, toda esta riqueza de un pueblo, de relaciones humanas, reducirlas a cosa, y a la cosa hueso, despreciable, repugnante, cosa cadáver. Bueno, pues esto nada más una mentalidad capitalista y una mentalidad colonialista lo puede presentar así. Y así nos lo presentan, y dicen, no, pues los huesos, y no, pero ¿cómo que los huesos? No, también hay huesos ahí, pero eso es lo de menos. Lo de menos es los huesos. El sujeto histórico importante durante la resistencia contra la invasión en Tenochtitlán es Cuauhtémoc y el pueblo resistente. Pero una vez que lo asesinan, Cuauhtémoc ya no es sujeto, ya no es el sujeto histórico importante. El sujeto histórico importante ahora es el pueblo, los guerreros que forman parte del pueblo y lo recuperan. Es el sujeto histórico importante. El problema ahí ya no es Cuauhtémoc, sino qué hizo el pueblo o dejó de hacer. Entonces es muy importante la recuperación, la reivindicación de la tradición oral y la tradición escrita de Izca Teopan, porque es en donde queda plasmada esta gesta histórica del pueblo mexica y chontá. Y todo esto es lo que se tacha cuando se dice que los huesos. Bueno, les quise argumentar esto, pero sigamos platicando. Sí, adelante. Los huesos para nosotros en nuestra tradición también son importantes, porque no a la persona se le rendía culto por medio de sus huesos. Claro. Vemos, por ejemplo, en el Museo de la Casa de España, de una quijada que está esgrafiada. Entonces, a esa persona se le está rindiendo un tributo precisamente porque al hablar se mueve la quijada, como tú ahorita lo estás diciendo, y que si un día te mueres, pues tu quijada la agarraremos así, porque nos estás enseñando muchas cosas. Claro que sí. Entonces, eso es importante, no nomás son los huesos. Los huesos
son parte de la persona que nos enseñó, que nos defendió, que murió por nosotros, y los debemos de tener así, porque así era nuestra costumbre. Pero ¿por qué es él y nosotros? ¿Cómo por ahí? Ahorita que acabas de decir, la persona que nos defendió, ¿ah? Porque entonces es él, Sí. no solo sus huesos, y somos nosotros. Los huesos son importantes al interior de unas relaciones humanas, Sí, estoy de acuerdo. vivientes y van por generaciones. Ajá. Bueno, esa es nuestra idea, ¿sí? En cambio, cuando se dice los huesos de Cuauhtémoc, todo el tema de las relaciones humanas se quitan y nada más están los huesos, los solitos huesos. Es a lo que me estoy negando, no a que las gentes tengan huesos y que, oye, güey, no, pues cuida tus huesitos porque sí duele un golpe, ¿eh? Hay que cuidar y hay que cuidar a las personas y claro, y ya se mueren, pues hay que cuidar sus huesos. ¿Pero por qué? Porque somos nosotros, porque así cuidarán mis huesos, así cuidamos, así como lo cuidé en vida, así me cuidó, porque hay estas reciprocidades, son huesos en medio de relaciones humanas, y lo que está diciendo el gringo son puros huesos, lo está usando de modo despreciativo. Pues sí, para él no significa nada. No, pero sobre todo, corta todo lo que hace que los huesos sean significativos, que son las relaciones humanas, Ni siquiera tienen la idea. vivos No y saben anteriores. esas cosas. No, claro, pero además sobre todo, porque en su familia sí tiene cierta idea el cabrón, pero si va a hablar de Cuauhtémoc y del pueblo mexicano y de la nación mexicana, que es una forja mentirosa, es ahí cuando dice huesos. Sí, es todo un lenguaje sesgado, ¿verdad? Bueno, de todo eso tenemos que defendernos. Sí, no sé qué quisieran platicar o preguntar. Decía mi papá, ¿Sí? hablando de los judíos, cómo ellos tenían un prototipo a seguir, que era Abraham, que había hecho pasar a su esposa por su hermana para pervertir al faraón. O sea, por ello estaban locos, porque el prototipo a seguir es un prototipo enfermo. Y aquí, sí, el prototipo a seguir del mexicano es un hombre que lucha y muere por su raza, el señor Cuauhtémoc, ¿sí? Que nos da un carácter diferente, ¿sí? Y eso es lo que dice el maestro, lo que hay que defender, es ese carácter que nos da, ¿sí? De un individuo o un ejemplo a seguir, que nos marca un carácter, ¿sí? Y eso es lo importante, ¿sí? El señor Cuauhtémoc nos dio su vida, ¿cómo se llama? Y su ejemplo, ¿sí? Y eso debe seguir siempre presente. Bien. Claro, eso es un acto verdadero, ¿verdad? En el que entrega su vida, ¿no? Entonces, por eso debe ser también muy importante la verdad, ¿no? La verdad que entre todos compartimos, no nada más la verdad que llevamos en el corazón, sino que la que podemos compartir y ampliar entre más, ¿no? Estoy viendo que el libro está impreso por la Universidad de Puebla. Exactamente. Sí, se trata de lo siguiente. El maestro Edilberto Morales Giles, que es el jefe del Consejo de Ancianos de Izcateopan, el doctor Pablo Moctezuma Barragán, historiador, y yo quedamos de acuerdo al inicio del 22, quedamos de acuerdo en que era muy importante defender la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Y entonces nos propusimos pues una serie de tareas para hacer eso. La primera tarea fue el
el explicar la profundidad que tiene la tradición de Izcatiopan. Esta tradición de los guerreros que rescataron sus compañeros de lucha, que rescataron su cadáver y luego sus restos y los trajeron hasta Izcatiopan, y que luego se mantiene el secreto durante siglos, pues para preservar a los restos del Tlatoani. Esta tradición pues no solamente es una narración interesante, ¿no?, o un transporte de huesos, ¿no? Es importante porque se muestra la reciprocidad del pueblo con su líder, la reciprocidad hasta la muerte. Por eso es profunda esta tradición de Izcatiopan. Es profunda porque nos muestra al nuevo sujeto histórico. Una vez muerto él, ahora nosotros somos los que tenemos que cargar con lo que él nos ha entregado, lo que nos dejó, sus huesos, nos dejó tu tesoro, nos dejó el tesoro de toda la cultura y civilización de Anáhuac. Ahora somos nosotros los que tenemos que preservar ese tesoro, a la manera de huesos, pero también a la manera de celebración, de honor a ellos, de recuerdo de aquel mundo, y para el futuro tenerlo como modelo, como imagen para discutir, para transformar, para todas las cosas que no estén bien, que no sean justas, todas las cadenas que existan, tener una idea de por qué no y de por qué no aceptar eso y qué es lo que tenemos que hacer. Un modelo en positivo y un modelo en negativo. Entonces, esta es la profundidad de en síntesis, esta reciprocidad de todo un pueblo y su líder en el momento en que van a perder la vida, o en el que va a ser destruida esa civilización. Es la gran enseñanza, la gran profundidad de la tradición de Izcatiopan. Entonces quedamos en que yo hiciera el escrito en donde explicara esto y fuera ya a la plaza Tolsá, en donde están los danzantes de la Semanáhuac, y ahí llegan los corredores que vienen de Izancanac, pues rememorando el trayecto que hicieron los guerreros que recuperaron los restos de Cuauhtémoc y los llevaron hasta Izcatiopan. Bueno, entonces que los corredores sepan cuál es la profundidad del acto que ellos están haciendo, ¿no? Cómo está jugada ahí la reciprocidad de todo un pueblo por defenderse en contra de las cadenas opresoras. Entonces, de esto me encargué yo. Ahí nos vimos. Un momentito. Y el siguiente, bueno, pues vamos en Izcatiopan a los adolescentes que están en secundaria. Hasta ahí llega el grado de escolaridad en Izcatiopan. Vamos a darles unas clases sobre la historia de Cuauhtémoc, sobre la historia de la discusión, cómo fue la polémica, y luego el análisis científico de la discusión. El maestro Edilberto se encargó de toda la historia de la polémica. El doctor Moctezuma Barragán se encargó de la historia de la conquista y allí Cuauhtémoc. Y yo me encargué, pues, de este tema del análisis científico de la polémica científica, ¿no? Para los muchachos de Izcatiopan. ¿Por qué? Porque pues son de allí, que sepan qué es lo que están ahí, que no los anden ninguneando, ¿no? A todo el pueblo de México nos ningunean. Bueno, pues también a ellos, pero ellos tienen ahí al Tlatoani
Entonces que sepan cómo lo pueden defender, ¿verdad? Bueno, pues se hicieron videos. Él hizo esos videos de las clases que dimos, ¿no, Santiago? Y entonces se subieron, pues para que otras gentes también los conocieran, ¿no? Esas clases para los adolescentes, pues son ilustrativas, ¿no? Luego dijimos, bueno, pues vamos a dar un curso, así con estas 3 partes, con este mismo formato, no más que pues para estudiantes de la universidad. Vamos a la ENA, aquí a México, pues la ENA es la escuela en donde se estudia eso, ¿no? Pero no tiene una clase sobre Eulalia Guzmán, no tiene una clase sobre Izcatiopan, no tiene una clase. Callado, les digo que es un amordazamiento terrible. Entonces, hicimos un seminario ahí en la ENA, con las 3 partes, ¿verdad? Que duró 1 mes y medio por ahí, con asistencia, y también Santiago lo grabó y se pudo publicar por YouTube para que más gente lo conociera. Y yo tenía un amigo, bueno, tengo un amigo todavía, que es antropólogo social, que se llama Julio Glockner, que trabaja en la UAP. Y le dije, oye, pues yo creo que a ti te interesa este tema de Izcatiopan. Meses antes lo había yo invitado a que conociera el pueblo, y que pues él, como formado en la ENA, pues tenía la narrativa de que pues eso es pura mentira y que Eulalia Guzmán pues estaba loca y por ahí. Digo, oye, no es así, mano. Crecimos juntos mucho tiempo, luego pues como él vive en Puebla y yo por acá, nos dejamos de ver, pero pues hay confianza y hay cariño, ¿no? Y su trayectoria siempre ha sido muy limpia. Entonces, bueno, pues le digo, oye, no, así no está, mano, mira, fíjate, hay todo esto. Y yo, oye, pero ¿cómo no? Pero, total, que siguiendo con su misma idea, sin embargo, fue Izcatiopan. Y pues, como es antropólogo social, pues le gusta ver lo de las danzas y en fin, ¿no? Pero sigue con la misma convicción, ¿no? Y le digo, oye, mira, estamos haciendo este evento, le envié los videos del seminario que dimos sobre el tema aquí en la ENA. A lo mejor allá en la Universidad de Puebla se podría hacer un seminario como este. Sí, pues por cuate, ¿no? Porque él, o sea, vamos a decir, él está en la idea de que los restos no son de Guatemala. Pero pues es un amigo, ¿no? Y es un tema científico. Bueno, pues vamos a ver que se ve. Sí, es cierto, que se conozca, ¿no? Pues no se ha conocido, no se ha hablado de esto. Realmente, pues no sé, sí, yo me doy cuenta que yo estoy diciendo que no son los restos de Cuauhtémoc, pues por creencia, no porque realmente yo como científico tenga los pelos de la burra en la mano. Entonces, pues sí, ahora le vamos a hacerlo. Entonces se animó. Y además le dije en Puebla porque ahí hay un historiador poblano que murió, que es Saturnino Telles Reyes. Que Saturnino Telles Reyes descubrió el Códice Tlapa, en donde en el siglo XVI está referido la iglesia de Izcatiopan, los restos de Cuauhtémoc, su mamá, Cuayoltitali, y pues es una prueba, una prueba adicional, ¿no? Y del siglo XVI que apoya. Entonces, oye, pues mira, y como él conoció a Saturnino Telles Reyes fue maestro de él, dije, oye, y mira, y podemos aprovechar para hacerle un homenaje a Saturnino por su trabajo y tal. ¿Ah? Total que se animó. Después de ver todos los videos me dijo, oye, pero vamos a cambiarle un poquito porque pues ni modo de repetir. Pues ahora le cambiamos y él platicó. Total que hicimos el seminario y él estuvo muy atento
a las exposiciones, muy especialmente a esta en donde se discute si sí o si no, ¿ah? Si qué pruebas hubo, y entonces se convenció. Digo, cabrón, no, pues yo estaba creyendo otra cosa, me habían hecho creer otra cosa. No, pues está claro, o sea, aquí hay trampas, o sea, se hicieron una comisión negacionista. De repente uno de los integrantes se equivoca, pues de humanos es equivocarse, pero se equivocan todos y siempre para el mismo lado. No mames. Es que lo dan por visto. No, esto ya lo reescribimos. Claro, pero tienen que mostrar sus criterios. ¿Está visto? ¿Con qué criterio ya lo viste? No dices los criterios, ese es trampa. Que lo des por visto, pero das los criterios, y si ya está visto, está bien, pero no das los criterios, ¿qué volé? ¿Sí? O sea, se pueden notar los trucos científicos, estos atropellos contra la ciencia que hacen unos pseudocientíficos, se pueden demostrar. Total que esto lo convence a él y me dice, oye, es muy importante que todo esto que se acaba de exponer, pues sacar un libro. Claro, órale, vamos a sacarlo. Entonces fue a instancias de él que se pudo sacar el libro. Algunas de los capítulos son 2 o 3 de las pláticas que di allí, y otros capítulos son de las pláticas del seminario de la ENA, que se complementaban bien, y entonces así salió. Por eso es la BUAP la que se encargó. Y esto sirvió, pues, esta pregunta pues sirve sobre todo para platicar de la trayectoria, de cómo hemos ido tratando de difundir en primer lugar entre el mayor número de gentes una verdad que nos ha sido conculcada, ¿no? Y de eso se trata, de que todo mundo se reapropie de esa verdad, ¿no? ¿Qué códice descubrió? Códice Tlapa. Bueno, yo iba a comentar hace rato Sí. que, Sí, ¿verdad? Ahí que, estábamos. que antes de que se diera este vamos a decirlo, de los mitotianes que van a Izcatiopan. Claro. Bueno, porque yo he ido muchas veces, inclusive en carreras. Ya la tradición conchera, vamos a decir así, Ya yo no estoy muy de acuerdo, o sea, porque son religiosos y andan con sus monos de yeso, ¿sí? Entonces, ya iban antes concheros a danzar al lugar de la iglesia, o sea, a X lugar de la iglesia de Santa María de la Asunción. Inclusive hay una canción que ellos compusieron, o no sé si ellos, pero bueno, hay una canción en relación al señor Cuauhtémoc, pero la tradición conchera ya iba muchos años antes. Posteriormente, pues ya cuando se empezaron a hacer las primeras carreras y eso, y que salieron de Xochimilco, inclusive de Texcoco y de varias partes, pues ya como que se empezó a hacer pues la noticia más difundida, ¿no? O sea, y ya empezaron a llegar de otras partes del país, inclusive del norte, o sea, como que ya se hizo a nivel mundial, ¿sí? Pero yo lo veo así últimamente, que ha habido, por decir, una lucha de egos. ¿Por qué? Porque hay ciertos grupos que se quieren apropiar, llegan y ya no se quieren salir. O sea, a pesar de que está otro grupo que quiere entrar, o sea, no, ya no se quieren salir, O sea, y se apropian de donde están del espacio donde están los restos del señor Cuauhtémoc. Entonces, no se ha llegado a golpes, esperamos que nunca llegue, pero yo creo que también por ahí, pues, los grupos por ahí también deben de entender que, pues, que van muchos, ¿cuántos? 2,000, 3,000, a lo mejor hasta 5,000 puede ser, o quizá un poco más o un poco menos,
pero pues todos tienen derecho a participar, Claro. aunque sea un rato ahí, y ya después hay más está la plaza de Eulalia Guzmán, está la otra donde está el monumento gigante, pues ahí también, inclusive ya empiezan a danzar, que no se danzaba, sino ahí donde está el monumento en el mero centro. Claro. Ahí, bueno, entonces hay más lugares, pero pues que Sí, quieren monopolizar el claro, templo, claro, donde claro, están los restos. claro. Entonces eso es lo que quería Sí. comentar. Ahí en Izcatiopan hay un museo, si no mal recuerdo, es de la familia, creo, Newman, que está allí. Y es, al final, la persona que se dice descendiente de esta señora, dice que el señor Salvador Juárez o su familia le entregaron a Eulalia Guzmán la información por escrito, pero que nunca la regresó. ¿Qué hay al respecto? No, a ver, no es así. Pero vale la pena un poquito reconstruir la historia, ¿no? Salvador Rodríguez Juárez era la última carta viva, la 11ª carta viva hasta ese momento, que tenía custodiado los documentos y el secreto de que Cuauhtémoc estaba ahí enterrado. Entonces, él le platicó al cura de la iglesia que tenía estos documentos. El cura de la iglesia se entusiasma y le dice, pero no hay que decirlo todavía, ¿no? Pero se entusiasma y en el sermón al otro día da a conocer a los feligreses. Y pronto pues el presidente municipal dice, oye, ¿qué es esto? No, pues que el señor Rodríguez Juárez y la prensa y tal. Entonces había muchas personas, especialmente viejos, que estuvieron en desacuerdo en que se diera a conocer el secreto. Pero ya se da a conocer, lo conoce la prensa y empieza una polémica entre personas que están a favor de que los documentos son auténticos y personas que dicen que no. Coinciden con ser hispanistas opresores los que no están de acuerdo, los que dicen que son. Total que primero surge una polémica periodística, vamos a decir, no una polémica científica, una polémica periodística. Dura 15 días muy enconada, ¿no? En los periódicos de Guerrero y en los periódicos del centro, pues de la capital, y luego en algunos otros periódicos de provincia. O sea, es un tema nacional. Parte primera. Como hay esta gran efervescencia, esta duda, esta cuestión, entonces el secretario de Educación Pública le pide al INAH que a ver que resuelva este conflicto, que manden que haga una investigación sobre esos documentos que acaban de salir sobre el tema tan importante, que son falsos, que no lo son. Entonces, pues en el INAH empiezan a ver a quién van a mandar y hacen una reunión, una mesa así, de importantes investigadores, no solo del INAH, también invitados de otras instituciones ocupadas de la historia, y dicen que Eulalia Guzmán es la persona más adecuada para este trabajo, porque se trata de unos documentos antiguos, ¿no? A ver si son auténticos o no. Y como son documentos antiguos, pues una paleógrafa, una especialista en paleografía, en documentos antiguos, la paleografía significa eso, ¿no? O sea, escritura antigua. La mayor paleógrafa que tiene México en ese entonces es la señora Eulalia Guzmán. Entonces, que ella vaya con un equipo a ver si es cierto esto de los documentos. Y entonces se traslada Eulalia Guzmán
en una primera comisión oficial que forma el INAH. Y pues evidentemente se entrevista con Salvador Rodríguez Juárez. La maestra Guzmán pues llega a Ixcatiopan incrédula, ¿no? Por el conocimiento previo que tenía de la historia de México, ¿no? Por ejemplo, la narrativa de Fernando de Alvistri-Xochitl de que Cuauhtémoc es de madre tlatelolca y nació en Tlatelolco. Pues este era lo que los historiadores en general sabían. El último trabajo de Luis González Obregón, 1932, sobre Cuauhtémoc, ¿no? Un gran historiador mexicano, pues sigue la narrativa de Fernando de Alvistri-Xochitl. Entonces, pues esta es la literatura que todos los especialistas conocían, también Eulalia Guzmán. Entonces, pues, pero ¿cómo de qué va a ser de aquí? No, pues es que de aquí es. Entonces tienen largas discusiones Eulalia Guzmán y Salvador Rodríguez Juárez, ¿no? Y a ver, aquí estos son los documentos y ella los tiene que analizar y pues ya hace su trabajo y luego en las tardes, en las noches platican del tema de fondo, ¿no? De que si son o no son y que por qué está Cuauhtémoc aquí y todo eso, ¿no? Y entonces dicen, no, mire, pero es que Bernal Díaz del Castillo, mire, aquí dice que Cuauhtémoc tiene familia, que la mamá es de por allá y que... Ah, sí es cierto. O sea que no nomás Fernando de Alvistri-Xochitl es el único que ha hablado sobre el tema, sino otros cronistas, incluso este cronista militar, compañero de Cortés, da las referencias del lado de Ixcatiopan, de Teloloapan, de que de allá es la familia, de que de allá espera Cuauhtémoc que vengan refuerzos y demás. Ah, pues sí, y total que como Salvador Rodríguez Juárez pues había estado también, vamos a decir, autodidacta, se había ido formando en su tradición para darle fuerza y él mismo estar enterado, no nada más recibir las cartas, ¿va? Los documentos y el secreto, sino él mismo enterarse más. Entonces puede platicar con Eulalia Guzmán y se va interesando Eulalia Guzmán, dice, pues sí está interesante, y luego va viendo los documentos y entonces ya va reconociendo. Entonces Eulalia Guzmán hace una primera distinción crítica. Unos dicen que los documentos son auténticos, otros dicen que los documentos no son auténticos. Es la polémica periodística. Pero llega esta científica y dice, a ver. Dice, los documentos no son originales. O sea, tienen razón los hispanistas opresores. Pero son copias. Y a veces medio mal hechas, pues por el copista, por inhabilidad del copista. Copias mal hechas de documentos originales. Ándele. Entonces, eso obliga a que la investigación prosiga. Porque si nada más decimos, los documentos son falaces, ahí nos vemos. La señora Guzmán se queda ahí 15 días y se regresa. Pero no, sino, como dice, estos documentos no son originales, pero son copias, a veces mal hechas, de documentos originales. Entonces hay que seguir investigando. ¿Y qué dicen entonces los documentos? Que son copia de originales. Pues dicen que hay una tradición oral. Pues hay que ir a la tradición oral. Y entonces cita a los viejos de Ixcatiopan y de zonas aledañas. A ver qué saben. Y unos dan con toda precisión la referencia y otros es un poco imprecisa, pero dicen que debajo del altar, y así seguir. Total, hay una tradición oral, hay dos dichos y ahora hay que ir al hecho, a la excavación. Esto tarda 7 meses Eulalia Guzmán en hacer estas investigaciones acuciosas y
pues tienen una relación muy estrecha, Eulalia Guzmán y Salvador Rodríguez Juárez, de una primera discusión, y Eulalia Guzmán se convence en la plática, y luego por los propios documentos y por haber seguido estudios históricos mientras hace la investigación. Entonces Eulalia Guzmán ya es alguien que está perfectamente convencido, ¿no? Y luego se mantienen luchando juntos en contra de los negacionistas. Hay un momento en que toda la discusión es Eulalia Guzmán. Es otra de las locuras de doña Eulalia, decía un periódico por ahí, un malvado malandrín. Y que si doña Eulalia tiene razón o no tiene razón, que si Eulalia Guzmán descubrió, pero descubrió, si ya sabíamos que ahí estaba, como el descubrimiento de América, pues como que nos descubrió si aquí estábamos nosotros, ya sabíamos que éramos nosotros, ¿no? Entonces se empiezan a decir, no, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo están el dicho en los periódicos y en las revistas, ¿no? Y pues de pronto nadie se acuerda de Salvador Rodríguez Juárez. Entonces empieza a haber esta minimización. Salvador Rodríguez Juárez llega a quejarse muchos años después, cuando llega Estrella Newman, llega de visita por allá, platican y se queja de que Eulalia Guzmán se empezó a apoderarse o a monopolizar el hallazgo y la investigación, y que se olvidaron del pueblo de Izcatiopan y se olvidaron de Salvador Rodríguez Juárez. Bueno, eso no es así, ¿no? Esa es una apariencia, ese es un chisme, y pues les es muy conveniente a Lina el haber escindido, el mantener desunidos a Salvador Rodríguez Juárez y Eulalia Guzmán. Y Estrellita Newman es muy insistente en sus intervenciones en oponer a Eulalia Guzmán y a Salvador Rodríguez Juárez. El posible resentimiento que dice Estrella Newman que pudo haber tenido Salvador Rodríguez Juárez en contra de Eulalia Guzmán, pues en realidad no es porque Eulalia Guzmán haya hecho eso, sino por cómo apareció a nivel de la prensa, de los medios de comunicación, la polémica. Y sí, ¿qué más les puedo decir de eso? Es que es un tema enredado. Sí, es una pequeña diferencia entre hermanitos que los enemigos aprovechan para, ¿sí? Y luego pues enemigos francos, ¿no? Mientras que pues no se puede pensar que Estrella Newman se haya comportado como enemiga, sino que pues ella está recibiendo el dolor que tiene Salvador Rodríguez Juárez. Es un dolor pues que no le ha cometido Eulalia Guzmán, que se le ha cometido como lo ha venido pisoteando el Lina. No le dan reconocimiento a él, pero tampoco a Eulalia Guzmán. Eulalia Guzmán aparece en los periódicos, él ya casi no aparece, pero a Eulalia Guzmán le están pegando. Y pues sí, yo pienso que trato de entender esta queja de Salvador Rodríguez Juárez y luego cómo la está reproduciendo fielmente Estrella Newman, o ella misma la aumenta, no sabemos. Pero yo trato de entender a uno y a otro y digo, sí, pero más allá de entenderlos, debo de entender el entorno de enemigos y a quién le conviene ese tipo de confrontaciones, ¿no? Y Salvador Rodríguez Juárez
hacia 1900, yo creo que, ¿qué sería? Pues ya en los 70s u 80s, ya está, es muy grande, y da a conocer da una entrevista, y en esa entrevista dice que todavía a inicios de 1950 se acercó con él Alfonso Caso, ya que habían comenzado las comisiones negacionistas, y se le acercó y le dijo: oiga, mire, todos estos problemas que ha tenido el hallazgo aquí, pues pues es por doña Eulalia Guzmán, oiga, porque pues ella tiene relaciones con el Partido Comunista, ya ve usted que es su amigo Diego Rivera, y vino aquí los huesos y todo esto. Entonces, yo creo que si la hacemos a un lado, ya no va a haber ningún problema, yo me puedo encargar de todo esto. Esto es lo que dice Salvador Rodríguez Juárez, que le dijo: vamos a hacerla a un lado. Y entonces Salvador dijo: oiga, pero eso no se puede. En primer lugar, la señorita Guzmán ha venido aquí y ha estado al pie del cañón todo este tiempo, y es por ella que se ha hecho todo esto, ¿no? Por su acuciosidad, por haber hecho la extensión crítica de los documentos, de decir que no son originales, pero son copia de originales, y luego seguir, etcétera, hasta que encontró. Y además ya está fuera de mi alcance el hacerla a un lado, porque ya entró el gobernador, oiga. Sí, no. Y el gobernador pues le está dando apoyo a la maestra Guzmán. Entonces, bueno, esta es una referencia que da Salvador Rodríguez Juárez casi 30 años después, ¿no? Y pues es una denuncia fuerte, claro, del comportamiento de Alfonso Caso, pero también muestra la lealtad, ¿no? y la unidad que tuvieron durante todo ese tiempo Salvador Rodríguez Juárez y Eulalia Guzmán. Bueno, pues eso yo creo que es muy de tomarse en cuenta, sí, esta intervención del propio Salvador Rodríguez Juárez, ¿no? Y que si se quejó fue aquí en corto con Estrella Newman, y que Estrella Newman pues no hay ninguna razón para hacer grande ese problema entre hermanos, vamos a decir, ¿no? Posiblemente lo hubo, no en los términos en que están siendo referidos ni por Estrella Newman, y si está refiriendo fielmente lo que dice Salvador Rodríguez Juárez, por Salvador Rodríguez Juárez. Es lo que él creyó ver allá refundido en Izcatiopan y golpeado, como lo estaban golpeando ella. A ti te golpean en un calabozo, y a ella lo golpean en otro calabozo, y entonces no, pues él me está aventando no, pues ya sabes cómo se porta la policía, mano, ya sabes cómo se porta el enemigo. Entonces esto es lo que a mí me parece. Trato de entender la escena y entiendo esta discordancia de ese modo. Es lo que podría yo platicar. Sí, una preguntita. Sí. ¿Se sabe quién escribió toda la información de 1525? O sea, en referente a la información de Cuauhtémoc. ¿Los documentos? Sí. ¿Quién escribió en ese tiempo? Sí. La tradición de Izcatiopan dice que. Todo esto es dice que. No hay como mucha certeza. Vamos a decir, la parte más débil de toda la investigación son los documentos, sí, y la tradición oral. Esa es la parte más débil, y es allí, en los documentos y en la tradición oral, en donde las comisiones negacionistas entran con la cuña más porque está en la parte más afilada, la lanzan hacia allá. Bueno, entonces
entendamos estrategias, ¿verdad? O sea, que aquí es la parte débil, ahí es donde se metieron los malvados, vamos a decir, ¿no? Bueno, entonces, a ver, esa parte débil, a ver, es de una parte débil de la que nos estamos ahorita ocupando en esta plática, usted y yo. Entonces, la tradición de Izcatiopan dice que llegó Motolinía, así está escrito en los documentos, llegó Motolinía en 1529, ¿no? Habían llegado los guerreros cargando a Cuauhtémoc 4 años antes, se había enterrado en lo que era la casa de su abuelo. Actualmente eso está a 500 metros al sur de la iglesia, allá bajando en el pueblito, en una zona arqueológica pre-cuauhtémica o pre-hispánica, ¿no? Y que ahí los enterraron y que por ahí llegó Motolinía 4 años después, franciscano, ¿no? Pues estaba catequizando a todo mundo, pero pues llega por allá. Entonces parece, otra tradición, parece que andaba buscando a Juan de Tecto, al cura que habían asesinado. Aquí está, bueno, aquí está, en esta no aparece, ¿verdad? Pero es de este mismo códice. Aquí está, juntito está ahí está también sí, ahorita lo vemos. Juan de Tecto está junto a estos dos colgados, Cuauhtémoc y Tetzalquetzal. Está aquí Juan de Tecto también colgado, ¿no? ¿Y por qué lo colgó? Que porque ¿qué te dijo del tesoro? Y por ahí. Entonces, que también aquí está, si los vamos a pasárselos aquí están colgado Cuauhtémoc y Tetzalquetzal, y aquí está Juan de Tecto, tiene cara como de cura, ¿no? Entonces, Es que según Cortés lo colgó también porque era el confesor del rey. Entonces dijo Cortés, no, pues él ya sabe mucho y también le mataría. Y por ese mismo motivo, por ser confesor del rey, pues el rey pregunta, ¿y Juanito dónde está? ¿Que ya no regresó? No, pues que se murió de hambre, dice Cortés. Entonces le dijo a los frailes franciscanos, oiga, búsquenme a Juan de Tecto. Entonces, que por ese motivo, todos estos son dichos, Entonces, que Juan de Tecto, que Motolinía viene buscando a Juan de Tecto y pues se orienta hacia Izcatiopan, porque más o menos se sabía para dónde estaba la cosa, ¿no? Entonces llega a Izcatiopan y pues que Juan de Tecto, pues que no, que si está, pues que está allá, donde enterraron al señor Cuauhtémoc y tal. Entonces que escarba y efectivamente encuentra muchos huesos, quemó con miles de huesos y un osario muy grande, y que encuentra los tales restos de Tlatoani, y que dice, pero no está bien que estén aquí, sino que estos restos tienen que estar en un lugar más importante. O sea, aquí estamos abajo, ¿verdad? Y son medio ruinas, y allá en la mera cima del cerrito, ¿verdad? Donde está Izcatiopan, que allá era donde estaba el Teocalli. Allá en las ruinas del Teocalli, en ese lugar de importancia, ahí hay que hacer el entierro, y luego que allí se haga una capilla y se haga una iglesia, que todo esto deje escrito. Esto está en uno de los documentos de Izcatiopan, está así planteado, y en otros documentos se va diciendo que del 29 en adelante queda la tradición en la familia Juárez. Es una tradición familiar que se van a pasar de padres a hijos, y porque están emparentados con la familia Chimalpopoca Moctezuma. Estos Juárez pues tienen el nombre de Juárez. También se dice que porque uno de los hijos era de la señora Juárez, la esposa de Cortés.
que porque a 2 muchachitos los mandaron a Cuba, donde los mandaron de sirvientes para ella, y luego pues ya estaban jovencitos y como que le fue pareciendo bien el muchachito indígena, y entonces tuvo un hijo con ella, y o sea, hay toda una trama muy complicada, ¿verdad? Y que, total, lo que tenemos a la familia Juárez, Moctezuma Chimalpopoca, que pues como es de la familia del Calpulli al que pertenecía Cuauhtémoc, entonces pues se va a quedar con el secreto de proteger esos restos, y se van a pasar el secreto de unos a otros, y se van pasando las cartas de Motolinía, que algunas de las cartas las manda escribir Motolinía y él las firma. Unos documentos supuestamente están escritos por Motolinía, o fueron escritos los originales, porque los que se tienen ahora serán copia, ¿no? Y otros documentos son escritos por la propia familia Juárez para pasárselo a los subsiguientes cartas vivas, como que así es como se nos platica en los mismos documentos. Está ahí relatado, ¿no? Una de las primeras personas que se trató, los documentos se van haciendo viejos, las primeras cartas, entonces hay que hacer nuevas copias para que se guarde un documento pues, que sea legible, y por eso es que son copia de copia de copia de copia. Sí. Entonces, pues este es el punto más débil, porque te dice, no, pero es que la letra no es de 1500, del siglo XVI, y por ahí. ¿Ah? Así no se acostumbraban meter comas, así seguido, ¿no? Hacen análisis paleográficos de los documentos. Entonces, pues todo eso es toda una discusión, ¿verdad? Más o menos es lo que le puedo platicar de quién escribió. Miembros de la familia Juárez, en generaciones, Motolinía, o escribió o mandó a escribir y luego firmó. Escribió uno y firmó, o solamente mandó un escriba y luego lo escribió, pero luego fue copiado. Hay un documento que se guardaba en tinta invisible, le decían tinta simpática, y que entonces Eulalia Guzmán tuvo que ponerle su fueguito para que fueran saliendo las letras, y que allí sí la firma de Motolinía no es copia, sino que esa es auténtica. Y hay mucha discusión en las comisiones que están por el sí y que las que están por el no, a ver si sí es auténtica o no. Como que esa es la historia de los documentos. Bueno, hay documentos, hay tradición, pero hay un entierro, ¿no? Y el entierro es la parte, vamos a decir, más difícil de cuestionar por parte de las comisiones negacionistas. Los documentos, como son un punto débil, ahí le pegan muy fuerte. Aquí no pueden, ¿no? Entonces se ven obligados a hacer muchos trucos. Entonces ahí se nota más todo lo truculento de la discusión. Como que eso es lo que podría informarle. Sí. Sí, pues yo creo que aquí el asunto es empaparnos de todo esto. Sí, exactamente. Para tener las armas de defensa. Exactamente. Y este debe ser la misión de todo el pueblo, de todos nosotros. Sí. Sí. Eso, Que o sí es sea, la idea. nosotros aquí, que somos afortunados en adquirir el libro, y si esto nos da las armas, nosotros debemos de difundir todo esto ante la gente. Sí. Porque no nomás se va a quedar con nosotros la información y
está bien padre, y sí, estoy convencido, pues sí, pero hay que irlo a decir afuera, ¿no? A nuestras gentes, a nuestras familias, a nuestros amigos, a todo el mundo. Sí,